Pastora, ayúdanos en esta mañana a poder proclamar tu palabra. Aquellos que están a la distancia puedan ser, oh Padre, edificados, instruidos, convencidos de que tienen que buscar un Salvador en la persona de Cristo. A los que ya estamos aquí, Señor, de igual manera edifíquenos, háblenos y permita que tu palabra sea un bálsamo para nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Hemos estado compartiendo y ya el último capítulo de Colosenses. Podemos ver que Pablo tenía un grupo de personas que conoció y compartía con ellos y estaba gozoso, aunque estaba preso, no se tornó o no se presentó como un espectador solamente de aquellos hermanos, sino que quiso escribirles por la situación que estaban pasando. Ciertos herejes, ciertos falsos maestros habían introducido herejías y él, usado por el Espíritu Santo, quiso ser de bendición para estos hermanos, como él los describe desde el capítulo 1, santos y amados. Él no los había visto ni había tratado con ellos de manera directa, y aún él sabía que el Cristo que le había libertado a él, el Cristo que le había santificado, había hecho lo mismo para con estos hermanos en Colosas. Así que en esta mañana quiero tratar con ustedes lo que vemos en este capítulo 4. ¿Y qué vemos en este capítulo 4? Vemos aquí cómo Pablo les instruye para llevar una vida de oración. De hecho, ora por ellos. El mismo Epafras ora muchísimo por sus hermanos de allí. Vida de oración, testimonio personal y saludos finales es lo que vemos en este capítulo 4. Y allí podremos seguir viendo la vida interior de oración y la vida exterior de testimonio. Es importante orar, pero también es importante dar testimonio de la verdad. De hecho, el orar te facilita dar un buen testimonio, pero si descuidamos la oración, también podemos descuidar ¿qué? Nuestro testimonio. Los versos 2 hasta el verso 4 vemos la vida interior de oración. Pablo les instruye desde el verso 2 diciéndoles que perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Aunque Pablo estaba allí en el contexto preso, ¿dónde? Roma, pero el evangelio estaba preso. Él entendía que a través de la oración de esos hermanos Dios podría abrir ¿qué? Puerta. ¿Para qué? Para hablar del evangelio. Yo le pregunto, en las cárceles, ¿es un solo preso que abunda o dos? Son muchos. Desde ahí, recuerde, desde los cultos que ellos hacían en las cárceles, los presos oían y se apercibían de que había un Dios que libertaba al hombre de su pecado. Y qué bueno que hubo testimonio de ello. Ustedes recuerden en su momento Pablo y Silas en la cárcel cantando como aún se abrieron las puertas y el preso le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él sabía que su vida pendía ¿de qué? De un hilo. Si esas cárceles se abrían, salían los presos, él pagaba con su vida. Él quería ser salvo, no solamente del momento, sino también más bien de su alma, que estaba, podemos decir, angustiada. Pablo nos exhorta aquí y nos dice: perseverad en la oración. Dice, Pablo apoyó a la iglesia de los colosenses a través de ¿qué? Yendo donde ellos, a hablarles personalmente. A través de la oración, hermano. Al hermano que no vemos presente, haga silencio bien profundo, doble sus rodillas y ore por él. Recuerde que en las muchas palabras, ¿qué abunda?
pecado, hermano. Cuidémonos de abundar en cosas que no traen bendición. Desde el capítulo 1, verso 3 hasta el verso 8 podemos ver cómo Pablo apoyaba a estos hermanos por medio de la oración. La vida y ministerio de los colosenses continuaría prosperando a través de la vigilancia continua ¿de qué? De la oración, incluida la oración del mismo apóstol. Aquí encontramos una palabra perseverar. ¿De dónde procede? ¿Qué significa aquí esta palabra perseverar? Entrémosla en un corchete o paréntesis, ¿no? Como usted elija, no hay problema. Puede ser un corchete también, ¿no? La antigua palabra griega, traducida como perseverar, es construida sobre una raíz que significa ser fuerte. Siempre connota una adhesión sincera a una persona o cosa. En este pasaje implica persistencia y fervor. Este tipo de oración en perseverancia es importante, pero no es fácil de hacer. Perseverar en la oración habla de un gran esfuerzo aplicado de una manera constante. Y alguien nos enseña, espero que puedan entender este párrafo, ¿no? La puerta del cielo no debe ser asaltada con un arma, sino con muchas. No escatimes flechas, cristiano. Observa y comprueba que ninguno de los brazos de tu arsenal esté oxidado. Asedia el trono de Dios con 100 manos y mira la promesa con 100 ojos. Tienes un gran trabajo entre manos porque tienes que mover el brazo que mueve el mundo. Observa entonces todos los medios para mover ese brazo. Asegúrate de cumplir todas las promesas, que uses todos los argumentos, que luches con todas tus fuerzas. Perseverar en la oración, en otras palabras. ¿Qué más nos dice el verso 2, parte B? Velando en ella con acción de gracias. Debemos demostrarnos vigilantes en la oración, pero siempre orando con acción de gracias por todas las cosas grandes que Dios ha hecho. ¿Dónde? En tu vida, en mi vida. No arranque una vez, Señor, dame, necesito. No. Engrandezca a su Dios. Agradezca a su Dios por estar al menos vivo en esta hora, haber amanecido vivo, ver un día más de su gracia. Y aún así Dios nos bendice y aún así somos infieles. Un estudioso dice de la palabra velando. En griego literalmente significa estar alerta y vigilante. La frase bien podría significar que Pablo les dice que no se vayan a dormir cuando estén orando. Una de las dos, ¿no? Oramos. Algunas veces, debido a lo cansado de nuestro cuerpo o mente, luchamos contra el sueño mientras oramos. En otras ocasiones oramos como si estuviéramos durmiendo y nuestras oraciones simplemente suenan cansadas y somnolientas. ¿A usted no le gustaría que alguien que está hablando con usted, está hablando como bostezando y como durmiendo? Usted lo que le puede decir, no, mejor vete a acostar, duérmete muchacha, amiga, etcétera, ¿no? Mujer, hombre. Luego cuando estés bien hablamos. ¿Cuánto más nuestro Dios, que vela por nosotros día y noche? La oración debe estar mezclada con alabanza. Bueno, aquí otra enseñanza, dice alguien. Yo he escuchado que en New York, o en Nueva Inglaterra, mejor dicho, después de que los puritanos se sentaron allí, ya hacía tiempo, tenía muy seguido un día de humillación, de ayuno y de oración, hasta que tuvieron tantos días de ayuno, de humillación y de oración, que al final un buen senador propuso cambiarlo por una vez y tener un día de acción, de gracias. Un gran testimonio hizo que un oficial del país pusiera un día destinado para ello. La conexión aquí con la acción de gracias puede sugerir el triple ritmo: intercesión, habla de estar pendiente de las respuestas de la oración, y acción de gracia cuando aparecen las respuestas. Orando también al mismo tiempo por nosotros. No solamente pidamos el tanto el que oren por nosotros,
nosotros debemos de orar por los demás. Pablo parecía decir, ya que estamos en el tema de la oración, por favor, oren por nosotros. Pero Pablo no pidió por oración por sus necesidades personales, las cuales podemos decir que eran muchas. ¿Estaba dónde? Preso, no es un buen lugar. Usted no duerme cuando quiere, no sale a coger el fresco cuando quiere, no se baña cuando quiere. ¿Cuántas cosas no puedes hacer estando qué? Preso. Pablo se enfocaba en lo espiritual, en los cielos. Él decía, oren para que Dios nos abra puerta para el Evangelio. No pedía para él, pedía para que la palabra de Dios fluyera y encontrara oyentes, almas a conquistar para Cristo. Dice aquí la misma ilustración de la puerta abierta como una oportunidad de compartir el Evangelio. Se ve en pasajes como en Hechos 14:27, Primera de Corintios 16:9 y Segunda de Corintios 2:12. ¿Cómo quería hablar Pablo? De su propia experiencia. Dice él, como debo de hablar, como un creyente, como alguien que Dios ha transformado. Nuestro hablar dicta mucho de nosotros. ¿Sabía? El Señor me concedió compartir en la semana un tiempo con los caballeros y tratábamos de este libro, de esta epístola, y en el comentario recuerdo algo, decir que no solamente hablar del Evangelio evangeliza a las personas, aunque ese es evangelizar. Nuestro hablar dice mucho del Evangelio que hay en nosotros. ¿Sabía eso? Como debo de hablar. Aunque Pablo estaba preso por su fidelidad al Evangelio, él sabía que debía hablarlo de una manera que pudiera hacerlo manifiesto. En otras palabras, claro y evidente. Pablo quería oración para que pudiera seguir haciendo que el Evangelio fuera claro y evidente, incluso si eso significaba ¿qué? Seguir estando preso, porque estaba preso el Evangelio allí. ¿Quién era el que estaba preso? Y el Evangelio estaba ¿qué? Suelto, hermano. Y las almas salvándose, personas llegando para hacer de bendición incluso a una iglesia lejana, en el caso de Epafras. Alguien nos enseña y comenta de las palabras de Pablo cómo debo de hablar. Dice, por más maravillosa que fuera la predicación de Pablo a sus oyentes, y parece para nosotros, nunca estuvo satisfecho con ella. ¿Qué predicador puede estarlo? Lo digo para vergüenza esto que voy a decir. Este hermano está en la presencia de Dios, un anciano, ¿no? Y yo recuerdo la obra donde iba, ¿no? Siempre tenía mucho, no lo mencionaba, pero cuando iba con ese hermano, él iba mucho a esa obra, era de allí, oriundo de ese lugar, y yo entiendo un momento que no pude prepararme tanto para el mensaje, y cada predicador, y usted también sabe cuando no se prepara para evangelizar, no oró bien, no repasó los versículos, etcétera, y se terminó la predicación, ya venimos de regreso del lugar hacia Consuelo, ¿no? Y el hermano, de una u otra forma hablando, me expresó, para vergüenza mía lo digo, ese mensaje sí me gustó, hermano. Me habló bastante, etc. Y yo dentro de mí me abofeteaba y decía, wow, Gino, no te preparaste. Y mira, qué bendición fue para ese hermano lo poco que diste. ¿Qué hubiera sido si te hubieras preparado completamente? ¿Cuántos más pudieran haber sentido y expresado lo mismo? Pero recuerde que en este camino el que se ha de glorificar, ¿quién es? Dios, con lo poco o con lo mucho. Dios sabe cómo trabajar con nosotros. Perseguimos aquí. Los versos 5 y verso 6 vemos la vida exterior como testimonio. Dice aquí, andad sabiamente para con quienes. Con los de afuera, redimiendo el tiempo,
sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo debemos de andar? Sabiamente, con quienes no conocen al Señor, para que pudiéramos decir, agradarse de este andar y querer conocer a quién, a Cristo. Un poco duro lo que viene, ¿no? La vida cristiana no se vive solo en el closet de oración. También debe haber un cristianismo práctico y vívido, que viva sabiamente. ¿Para con quiénes? Los de afuera. La forma en que hablamos tiene mucho que ver con esto. Así que debemos dejar que vuestra palabra sea siempre con qué? Con gracia, hermanos. Y la gracia solo la da ¿quién? Dios, Cristo. Otro texto más dice: circulaban relatos distorsionados de la conducta y las creencias cristianas. Era importante que los cristianos no dieran color a estas calumnias, sino que más bien las desmintieran con su forma de vida habitual. Vamos, con un gran silencio y con un gran testimonio, usted habla mucho de a quién has creído. Créalo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Qué es esto? ¿Qué nos habla eso? ¿De dónde proviene? La palabra gracia tiene tanto en griego como en inglés un posible doble significado de la gracia de Dios y de la bondad de la humanidad. En los escritores clásicos, pasando aquí a la expresión sal o sazonada, la sal expresaba el ingenio con el que se condimentaba la conversación. La gracia y la sal, unido, ingenio, sentido, hacen una combinación ideal. ¿Para qué esto? Lo dice el texto, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo que creía que los cristianos habrían de responder a otros, ¿con qué? Con la verdad bíblica. Y que ellos trabajarían para aprender cómo comunicar esas respuestas para con los de afuera. Hermano, tú y yo, o desde aquí, usted elige tomarlo si quiere, no voy a imponer, aunque es la palabra de Dios que nos lo exige. Debemos de andar en la verdad y decir la verdad. Yo le decía a un amigo, si nuestra amistad va a depender de que yo te mienta, creo que dejaré de venir aquí de hablar contigo. Yo siempre trataré de, aunque te duela, decirte la verdad. Él hizo un silencio así, porque entendía, pudiéramos decir, el carácter y el valor de la amistad, ¿no? Lo que cuesta hacer una amistad. Pero eso es una forma de decirle, dime la verdad siempre, lo que esté mal en mí, dígamelo. Porque como usted si tiene un amigo o una amiga y ve que puede ayudarle en algo que usted sabe que ese amigo o amiga lo está haciendo mal, no ayudarle. Y eso sea quien sea, ¿eh? Puede ser alguien que usted tenga por encima o alguien que esté por abajo. Porque si lo haces por encima te estás destruyendo a ti mismo. Y si lo haces por alguien que está más por abajo, estás destruyendo a esa persona. Le estás enseñando entonces a mentir. No, si el pastor miente, yo voy acá a tirar piedra. ¿Qué cree? La gente nos agarramos siempre de lo humano. Nunca dicen, no, yo sirvo a Cristo. Y como Cristo no mintió, yo nunca voy a mentir aunque el pastor mienta. Qué bonito, ¿no? Nadie se agarra de ahí. Del árbol seco, ¿no? En vez de agarrarse del árbol verde. Pero seguimos aquí. Bueno, un estudioso de los versos 4 hasta el verso 6 dice de esta manera: que tu hablar sea siempre de un encanto afable, sazonado con el ingenio de la sal, para que de esta manera sepas responder correctamente en cada situación.
Él explica, aquí hay un mandato interesante. Es muy cierto que el cristianismo en la mente de muchos está conectado con una especie de santurronería y una actitud en la que la risa es casi una herejía. El cristiano debe elogiar su mensaje con el encanto y el ingenio que habían en el mismo Jesús. ¿Qué decían del Señor? No podemos apresarlo porque no hay nada de Él que lo acuse. Muchos dijeron, estándole en la cruz, este hombre verdaderamente era ¿qué? Hijo de Dios. Los que no creyeron cuando Él estaba de pie, lo tuvieron que creer Él estando en la cruz. Una vez más, Colosenses 4, 2 a 6 muestra que Dios está interesado tanto por nuestra vida personal de oración como por nuestra interacción con el mundo. Se interesa tanto por nuestra oración en lo secreto como por nuestra vida pública y quiere que nosotros nos preocupemos por ambas también. Esta también es una idea importante para conectar con los pasajes anteriores de Colosenses. Pablo pasó tiempo considerable en esta carta explicando la verdad y refutando la mala doctrina, pero aún así todo el conocimiento correcto era de poca utilidad hasta que no fuera aplicado dentro de la oración, en la intimidad y en la vida pública del diario vivir. Podríamos decir que aquí Pablo realmente completa su carta. Usted no puede orar, Señor, guarda mis labios, y es buena la oración, se la regalo. Guarda la puerta de mis labios para no pecar contra ti. No permitas que me devoque al salir de este hogar e ir a esta reunión, a salir. Y cuando usted salga, lo primero que haga es vociferar y lo primero que haga es dejarse llevar por otro y a vocear, etc. Tiene que devolverte otra vez porque la oración no tuvo efecto. Tenemos que pedirle a Dios, pero dejar que Él obre. ¿Sabía eso? Son dos cosas diferentes. Y una vida de oración es una vida hermosa, hermano. No sé si usted sale igual los lunes o la semana de oración que como sale de su casa. Uno sale con un gozo terrible. No es lo mismo un lunes que uno falta a la iglesia a orar y amanece martes y usted no fue a la iglesia a orar. Practíquelo, a ver cómo se siente. Si se siente más espiritual o no siente nada, bueno, gloria al Señor. Pero debemos de perseverar en la oración. Los versos 7 hasta el verso 9 vemos aquí notas personales que concluyen la carta. Hay algunos personajes, tales como Tíquico, Onésimo, que fueron los mensajeros de esta carta. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber ¿quién? Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Pablo estaba preso. Y él manda a estas personas, a estos mensajeros, como si ellos lo que están es en una iglesia, tienen culto todos los días. Ellos van a comunicar, allá se goza muchísimo, aunque el hermano esté en la cárcel, hacen su culto, evangelizan, oran y lo hacen perseverantemente. Aparentemente los cristianos colosenses no sabían quién era Tíquico. Él les llevaría esta carta a ellos. Dice en el texto, todo lo que acá pasa, él lo hará saber. Aparentemente Epafras, quien trajo las noticias de Colosas a Pablo en Roma, visto en el versículo 7 del capítulo 1, no regresaría a Colosas pronto. Así que Pablo envió a quien, a Tíquico en su lugar. Ese podía ir, ese estaba ¿qué? Suelto, pudiéramos decir, ¿no? Tíquico es mencionado también en Hechos 24 como uno de los hombres que acompañaban a Pablo de la provincia romana de Asia a Jerusalén, para llevar las ofrendas de los creyentes a los cristianos necesitados de Jerusalén y Judea. La referencia a Tíquico es casi idéntica, palabra por palabra, si también vemos Efesios 6, 21 y 22. Él era evidentemente el que llevó la carta a los Efesios también. Pero también encontramos a Onésimo,
que era un fiel hermano. Hermanos, cuando en la palabra de Dios aparecen gente con esta característica, dice que era un hermano amado y fiel, diciéndolo la palabra de Dios. Eso es algo terrible, ¿no? Onésimo. ¿Qué era Onésimo? ¿Quién era? Un esclavo de un creyente en Colosas, pero él huyó y conoció a Pablo en Roma. Allí Onésimo se convirtió en cristiano y en un dedicado ayudante de Pablo. Su historia continúa en la carta de Pablo a Filemón. Y usted sabe cómo habla Pablo de este hombre, de Filemón, y cómo le exige allí a Filemón cómo debe de tratar a este Onésimo. No como esclavo, sino como un hermano en la fe. Ya Cristo le había libertado. Pablo pudo haber escrito de Onésimo de esta manera: el esclavo fugitivo a quien envió regreso a su amo, pero en lugar de eso lo llamó un amado y fiel ¿qué? Hermano. No importa el que se convierte, el estatus que tenga, sea quien sea, es un hermano en la fe. Créalo. Y les dejó saber a los cristianos colosenses que Onésimo ahora era uno de ¿quién? De vosotros. Pasa a ser de la familia de la fe. Y tenemos que amarnos como familia de la fe, aunque no nos gustemos mucho, debemos amarnos. A los difíciles de soportar. Y yo siempre creo que los difíciles de soportar, estamos de este lado, porque si usted no trata con el hermano, usted no puede estar prejuiciado con el hermano. El problema es usted que prejuicia. ¿Qué usted cree? Pero vamos aquí, no vamos a seguir hablando de eso. Yo sé que ustedes están de esa materia, la pasaron con un 70 por lo menos, ¿no? Los versos 10 y verso 11, vemos aquí saludo de 3 de los fieles amigos judíos de Pablo. ¿Quiénes son estos? Verso 10, verso 11, dice: Aristarco, mi hermano de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, ahí lo dice, ¿no?, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Esto lo marca como judíos. Eran creyentes circuncidados. Y eso aplicaba a judíos. Aristarco era un macedonio de Tesalónica. Fue el compañero de viaje de Pablo. Cuando Pablo zarpó hacia Roma bajo la custodia romana, según Hechos 27:2, aquí Pablo lo llama mi compañero de prisiones. Parece ser que Aristarco tenía la interesante costumbre de estar con Pablo en tiempos difíciles. ¿Ha visitado alguna vez a alguien estando preso? ¿Alguien convaleciente? Alguien ha dicho que es el único lugar donde se conocen los que somos amigos, en la cárcel y en los hospitales. Recuerdo una vez, fui a visitar a alguien y me dijo: ¿por qué no me avisaste? Hubiera preparado un banquete, jugo y cosas, y hubiera hecho algo especial. Y yo, dentro en el que debió traer jugo y cosas, soy yo, porque yo entiendo que tú no tenías el acceso a tales cosas. Se sintió también que olvidó que el preso era él. Tanto más cuando alguien está enfermo, ¿no? Pero seguimos aquí. Parece ser que Aristarco tenía la interesante costumbre de estar con Pablo. ¿Dónde? En tiempos difíciles. Algunos, dice aquí, un estudioso, será como William Ramsay, sugieren que en realidad se hizo esclavo de Pablo para poder viajar con él en este viaje a Roma. Oiga eso. Le tiene un gran aprecio a Pablo. Y qué bendición estar al lado de un apóstol. ¿Qué usted cree? Qué bendición es estar al lado de un hermano de bendición, de un hermano de oración, de un hermano de fe y de cualquier hermano. Si tiene falta, lo que debemos de orar y perseverar en esa oración. Marcos, el sobrino de Bernabé. Si fuera vosotros, ¿qué debían de hacer con él? Recibirle, ¿no? Aunque Pablo tuvo un desacuerdo mucho antes con Bernabé y Marcos, esto lo podemos ver en Hechos 13:5 y 13:13.
Claramente cuando él escribió esto, ya todo eso estaba en el pasado. La gracia de Dios obrando en Pablo significó que el tiempo lo cambió y lo ablandó hacia otros que lo habían ofendido previamente. Una enseñanza: si nos ofenden, ¿qué usted y yo debemos de hacer? Esperar que se disculpen con nosotros. Perdone esa ofensa. Pase eso por alto. Déjeselo al Señor, porque es mejor. Y la palabra de Dios nos manda a estar en comunión, no en división, no en pleitos y contiendas. Si usted ha sido ofendido u ofendida y viene esa persona y le habla como dice: oh, pero mira, viene como si no ha hecho nada, con la carita tal y tal. Siga usted con la carita tal y tal también, y perdónelo y hable y conversen. Pero no, mire, raíz de todos los males, hermano, saben que es el amor al dinero, pero la amargura para mí puede ser peor, porque el dinero va y viene, pero una amargura solo se decide sacarla. Y usted no sabe de lo que usted se libra y del peso que se descarga. Pero hay personas que somos duros para perdonar. Yo no lo voy a perdonar, y menos si no viene aquí. Ajá. Y el Señor no perdonó a quienes le escupían, quienes les traspasaron, y tú dices servir a ese Señor, a ese siervo que se despojó, ¿qué?, de su trono de gloria, y tú quieres esa gloria entonces para ti. Cuidado, cuidado, que muchas veces Dios ha perdonado allí porque ha confesado el pecado, y tú que eres disque el ofendido, aún no perdonas. Pero seguimos aquí. Yo sé que de esa materia podemos tener un 72 por lo menos, ¿no? Un poquito más. O cuidado con un 65 para no se quemen en la materia, ¿no? Es solo de esta referencia que aprendemos que Marco era el primo de Bernabé. Una información que arroja luz sobre la consideración especial que Bernabé le da a Marcos en la narración de Hechos. Debido a que Pablo identificó a Marcos en términos de su relación con Bernabé, parece ser que los cristianos colosenses sabían quién era Bernabé. Esto pudo haber sido a través de su reputación o a través de más viajes misioneros que no están escritos en el libro de los Hechos. Esto nos recuerda de que el libro de los Hechos es un registro incompleto de la historia de la iglesia primitiva. Muchas cosas pasaron, aunque no todas se asentaron. Recuerde que en el tiempo de Jesús, en el ministerio, se anotó todo lo que el Señor hizo. San Juan no dice que no, porque si hubiera anotado todo lo que él hubiese hecho, no hubiera tinta ni papel. ¿Para qué? Para describir todo lo que el Señor hizo. Seguimos aquí entonces. Un tal Jesús llamado Justo. De este hombre no sabemos nada excepto su nombre. Él es nombrado entre estos 4 hombres, y todos ellos consoladores de Pablo durante su custodia romana antes de su juicio ante César. Decía Pablo que ellos habían sido su consuelo. Aunque Pablo ya estaba próximo a morir, creo que no hablaban de la muerte de Pablo, sino de los hermanos que estaban por ahí y necesitaban bendición, como los de Colosas. Había mucha palabra de Dios para ¿de qué? Conversar. Pablo sabía que un día iba a morir. Y usted y yo un día vamos a morir. ¿Por qué preocuparnos por eso? Usted es inmortal. Total, esta carne lo que nos hace mayormente, ¿sabe qué? Humillarnos, ¿no? Nos humilla de rodillas, cuanto más de pie. No sé si entiende cuando digo que nos humilla de rodillas. Orando le llegan pésimos pensamientos de la vida pasada, pésimos pensamientos de la vida presente, situaciones pecaminosas que aún rodean nuestra vana mente. Y tiene el Espíritu Santo que como ponernos en sintonía y hasta cambiar la oración, decir lo que verdaderamente debe de llegar allá. Si no le pasa eso, bueno, a mí me pasa, no sé a usted. Gloria a Dios. Pero yo creo que esa materia usted la retiró, porque creo que es demasiado fuerte, ¿no? Tres personajes, dice, son los únicos de la circuncisión que me ayudan. En ese tiempo Pablo tenía únicamente 3 ayudantes del linaje judío. Aún así esos 3 hicieron un gran trabajo, pues ellos probaron ser de consuelo para Pablo. Pablo estaba bajo custodia romana debido a una revuelta judía en el monte del templo por la mera mención del ofrecimiento de la gracia de Dios a los gentiles.
véase Hechos 22, versos 21 y 22, para más fácil. Un estudioso saca una conclusión lógica de las palabras: son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Dice: es evidente, por lo tanto, que Pedro no estaba ahora en Roma. De lo contrario, ciertamente habría sido mencionado en esta lista, porque no podemos suponer que él estaba en la lista de los que predicaron a Cristo de una manera excepcional y por motivos impuros y profanos. De hecho, no hay evidencia de que Pedro alguna vez haya visto a Roma. Oiga eso. Pasamos a los versos 12, verso 13. Y aquí vemos saludos a Epafras, o de Epafras más bien. Fue un gran siervo este Epafras, ¿no? Fiel ministro. Del capítulo 1 es mencionado. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Qué era lo que hacía Epafras? Rogaba encarecidamente. ¿De qué habla esta expresión? Rogaba o rogando encarecidamente. La oración es un trabajo duro y Epafras trabajó diligentemente en ello, especialmente al saber de los peligros de las falsas enseñanzas. ¿En dónde? En Colosas. Así que Epafras oraba para que los cristianos colosenses estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quería en ellos. Esta es una maravillosa manera de orar por otros. Orar por lo que necesitan, orar por las necesidades y orar porque tenemos que orar. Vemos aquí que Pablo llamó a Epafras como ¿quién? Un siervo de Cristo. Una frase que él a menudo utilizaba para sí mismo, pero nunca para nadie más, excepto aquí y en Filipenses 1:1, donde habla de sí mismo y de Timoteo como siervos de ¿quién? De Cristo. Debemos de honrar esas palabras, esas frases, cuando somos llamados siervo, sierva, varón, varona. A mí me duele la que siempre le he dicho cuando me dicen varón de Dios. Yo recuerdo cuando compartí con unos hermanos, una niña. Ella sabía mi nombre, pero siempre decía varón de Dios. Mami, llegó el varón de Dios. Una familia muy, muy querida, ¿no? Una vez me dijo, eso me asombró más. Yo me iba. No sé si ella al escuchar a los hijos de ella hablar conmigo y despedirnos, pero ya yo sé que de ella sale, varón de Dios, cuídate mucho, cuídate. Yo, Dios, está bien, fulano, está bien, tú también. Terrible, ¿no? Pero seguimos aquí. Epafras podemos ver aquí que era un siervo, y la oración era una área importante en la que él trabajaba duro, rogando encarecidamente. Es una traducción libre de echei, polín, ponon. Una frase cuya palabra clave, ponon, sugiere un trabajo pesado hasta el punto del dolor. Vemos el verso 13 que nos habla, tiene gran solicitud por vosotros. Epafras oraba bien porque se interesaba bien. Si le faltara solicitud, celo, ciertamente se habría rezagado en la oración. Usted no debe de orar por si le cae o no le cae bien al hermano, por si le gusta el hermano, por si no le gusta su forma de ser, etc. Usted debe de orar porque ese es su hermano en la fe, única y exclusivamente. Va a orar por aquí sí, por allá no. Esta fila sí va, pero esta no va. Espirituales y demás. ¿Y tú qué eres? Juez. Verso 14, vemos aquí saludos de Lucas y Demas.
¿Quién era Lucas? Médico amado, el médico de cabecera del apóstol Pablo. Qué bendición, ¿eh? Tenía mucha gracia este apóstol, que algunos no tenían que estar presos, pero se hacían presos de Pablo para estar con Pablo. Otros podían estar en el dispensario médico y decidían mejor estar con el apóstol Pablo, aprendiendo, orando, gozándose entre los hermanos. Lucas, el médico amado. Ese es uno de los pasajes que nos informan que Lucas, el autor humano del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, era un ¿quién? De profesión, médico. También vemos que sus trabajos están escritos con una mente más analítica y científica, como Lucas 1:1-4, Lucas 4:38, 5:12-15 y 8:43. Y tienen muchos detalles que interesarían a un médico. Quizás Lucas estaba en Roma para entregar un documento que recientemente había terminado. El Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos, que juntos probablemente fueron un informe amigo de la corte, explicando a los romanos por qué Pablo se presentaba ante la corte de César. Demas, ¿qué le pasa al final a Demas? Abrazó y dejó a Pablo prácticamente solo. Pero hasta aquí vemos a un Demas colaborador. Pero aún aquí no se menciona nada positivo acerca de Demas. Solamente que él manda saludos a los cristianos colosenses y por lo tanto debía de ser conocido por ellos. En Filemón 1:24 él es mencionado como uno de los colaboradores de Pablo. Sin embargo, en la última mención de él, 2 Timoteo 4:10, ¿qué dice? Algo triste, ¿no? Dice Pablo, menciona que Demas lo había desertado, dejado, y había decidido amar a este mundo, y que se había ido a Tesalónica. Triste final, ¿no? Seguramente aquí tenemos los tenues contornos de un estudio de generación, pérdida de entusiasmo y fracaso en la fe. Las 6 personas que mandaron saludos a los colosenses estuvieron conectadas con Pablo en Roma durante el tiempo de su arresto domiciliario y custodia antes de comparecer a un juicio ante César. Esto muestra que durante este encarcelamiento, a diferencia del último que se describe en 2 Timoteo, Pablo, aunque encadenado, al menos disfrutó de la compañía ocasional de muchos amigos y asociados. Estamos en la parte final. Vamos a ver dónde llegamos, ¿no? Verso 15. Vemos saludos ¿a quién? A Ninfas y a los hermanos de la Odisea. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La Odisea. Esta es la misma ciudad mencionada más adelante en una severa crítica en Apocalipsis 3:14-22. Y era una ciudad vecina de Colosas, junto con Hierápolis, como bien lo dice el verso 13. Ninfas, ¿quién era este personaje? Dice Ninfas. Ha habido un considerable debate acerca de si Pablo se estaba refiriendo a un hombre o a una mujer con este nombre. Ninfas, ¿qué usted cree? Está como los nombres que pueden ser tanto de hombre como varón. ¿Cómo se llama ese bisex? Porque unisex es un solo sexo y bisex ambos sexos, ¿no? Ok, gracias. Ha habido, repito, un considerable debate acerca de si Pablo se estaba refiriendo a un hombre o a una mujer con este nombre. Algunos manuscritos tienen la forma masculina y algunos la forma femenina. Usted elige el que usted prácticamente desee. No vamos a discutir por el nombre. Mucha tinta se ha derramado sobre la cuestión de si el individuo aquí mencionado era una mujer, ninfa, o un hombre, ninfas. Qué cosa, ¿no? Ambas formas se encuentran en la tradición del manuscrito y la certeza parece imposible en este punto. Afortunadamente no muy significativo. Lo que sí era significativo que había una iglesia en la casa de uno ahí, ¿no? ¿Verdad? Dice la iglesia que está ¿dónde? En su casa. ¡Qué bendición! Al no tener edificios propios, la iglesia primitiva se reunía como iglesias en casa. Debido a que pocas cosas o pocas casas eran grandes, por lo general había varias iglesias en casa, en una ciudad, con un pastor o un anciano sobre cada una.
Dice, tales iglesias en las casas eran aparentemente círculos más pequeños de compañerismo dentro de la comunidad más grande de la iglesia de la ciudad. Debemos recordar que no existía un edificio especial de la iglesia hasta el siglo III. Hasta ese momento las congregaciones cristianas se reunían en las casas de quienes eran los líderes de la iglesia. Casi ya en tiempo, un poco largo el capítulo, ¿no? Y si nos paramos duraremos más, ¿no? ¿Verdad? Entonces seguimos. Instrucciones para difundir el mensaje de esta carta. ¿Qué dice el verso 16? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea ¿dónde? En la iglesia de la Odicenses, y que de la Odisea la leáis también vosotros. Cuando Pablo y otros apóstoles escribieron cartas a las iglesias, las cartas simplemente se leían públicamente en las congregaciones. Era una forma de que el apóstol enseñara a esa iglesia, incluso cuando él personalmente no podía estar allí. Haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Era la práctica general distribuir todas las cartas apostólicas entre las iglesias, especialmente entre las cercanas. Aquí sin duda tenemos la razón principal para la preservación de las cartas de Pablo en el periodo subapostólico y su eventual adopción como parte de los libros canónicos del Nuevo Pacto. Su autor tenía la intención de que llevaran por escrito la autoridad que se había investido en él como apóstol. Esto nos ayuda a comprender cómo y por qué las cartas se habrían copiado casi de inmediato y cómo podrían producirse pequeños errores al copiar los manuscritos en una fecha temprana. Dice aquí, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Por qué pedía Pablo que esa carta también fuese leída ya? ¿No había llegado esa carta ya? Veamos. Aparentemente, Pablo escribió una carta a la Odisea que no tenemos. No deberíamos de asumir de esto que nuestro tesoro de inspiración está incompleto. El Espíritu Santo ha elegido preservar las cartas que son inspiradas para la iglesia en un sentido universal. Pablo no era inspirado de esta manera cada vez que ponía lápiz sobre papel. Era lo que Dios designaba, lo que Dios elegía. El Espíritu Santo elegía lo que salía. Quiere decir que en última instancia Pablo nunca pudo haberse equivocado, porque era inspirado por quién. Y si Pablo se equivocaba, ¿quién se equivocaba entonces? No, Pablo, porque el Espíritu no se puede equivocar. ¿Toma la idea? Mucha tinta se ha derramado sobre la cuestión de si el individuo aquí mencionado. Ya pasamos eso. Vamos por acá abajo. Puede ser que esta carta faltante a la Odisea fuera en realidad la carta a los Efesios. Es casi seguro que Efesios no se escribió para la iglesia de Éfeso, sino que era una carta encíclica destinada a circular entre las iglesias de Asia. Puede ser que esta carta encíclica hubiera llegado a la Odisea y ahora estuviera en camino a Colosas. Hay una carta en latín de Pablo a los laodicenses y es mencionada por Jerónimo a principios del siglo V. Pero el propio Jerónimo la llamó una falsificación. Y la mayoría de la gente en su época estuvo de acuerdo en que no era auténtica. Se compone principalmente de frases filipenses y gálatas. Un estudioso tenía una mala opinión de esta carta, diciendo, en cuanto a que es obra de San Pablo, poco o nada necesita decirse. Su esterilidad de sentido, pobreza de estilo, incoherencia de modales y total falta de diseño y de objeto son una reputación suficiente de sus pretensiones. Vamos llegando, verso 17, ¿no? Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Este mensaje especial para Arquipo es de especial interés. Pablo escribió otra frase corta con respecto a Arquipo en otra carta, mencionando a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Léase Filemón 1:1. Esta mención en Filemón 1:1 hace crecer o creer a algunas personas que él era el hijo de Filemón,
ya que es mencionado en el contexto de la esposa de Filemón, Apia, y de su casa, la iglesia que está en tu casa. También muestra que Pablo tenía un alto concepto de Arquipo y le valoraba como un asociado en la obra de Dios, diciendo nuestro compañero de milicia. El contexto de los Colosenses 4:17 lleva a algunos a pensar que a pesar de que Arquipo era parte de la familia de Filemón, él estaba conectado con la iglesia de la Odisea. Quizás Arquipo era el pastor de la iglesia de la Odisea. Claro que no hay manera de saber esto con certeza. Pero me llama mucho la atención cuando Pablo señala diciendo siempre de Epafras, del tal Arquipo, ministro fiel del Señor. Y señala que cumplas tu ministerio. Deja mucho que decir. Decid, Arquipo, mira que cumplas el ministerio. ¿Cuál ministerio hay? No lo dice el ministerio. Era un ministerio importante, Pablo lo señala. Pablo quería que Arquipo recibiera ánimo y fortaleza, pero no hizo este pedido a Arquipo directamente. Él pidió que se le diera ánimo a Arquipo a través de los colosenses o los de la Odisea. Probablemente él estaría presente cuando la carta fuera leída, ya sea en la iglesia de Colosas o más tarde cuando fuese enviada a la Odisea. Quizás esto fue calculado para impresionarlo aún más con la solemnidad de su responsabilidad de llevar a cabo su servicio. Por lo tanto, era más apropiado que los colosenses o laodicenses le dijeran esto a Arquipo que él mismo, Pablo, se lo dijera. Él necesitaba escuchar esto de la gente que le rodeaba. Cumple tu ministerio. Cuando los colosenses tomaron la palabra, entonces Arquipo supo que su ministerio era deseado. Muchos Arquipos son perezosos porque los colosenses guardan silencio. Y hemos hablado de esto entre hermanos. Muy pocas veces nos decimos, yo te amo, hermana, yo te amo, hermano. Te amo en el amor del Señor, hermano, estoy orando por ti. Dios te me ha puesto en gracia para orar, para ser de bendición, para que estemos en bendición, etc. No tenemos miedo uno con otro. Lo va a tomar a mal, lo va a tomar carnal, etc. Todas las cosas son puros. ¿Para quiénes? Para los puros. Pero para el que está carnal, ya usted sabe, no se puede ni hablar. Orar sí, ¿no? Quiero llegar aquí a este punto, por eso he decidido seguir. Ellos necesitaban decir, cumple tu ministerio directamente a Arquipo, no a sus espaldas. El susurrar a sus espaldas no le haría ningún bien. Ellos necesitaban decírselo directamente a él. Que cumplas tu ministerio. Es una forma de decir, Dios te ha puesto ahí, cumple con ello. Estas palabras de ánimo a Arquipo nos habla tanto a él como a nosotros con respecto a algunos principios perdurables del ministerio. Como salen las preguntas siempre, ¿y hasta cuándo tú vas a estar viajando? ¿Tienes que viajar mañana? ¿No hay culto mañana? Claro que sí. Hasta que Cristo venga, estaremos viajando, ¿no? Pues no se cansan de viajar, no se cansan de ir a la iglesia, ¿eh? Oye. Primero, Dios da ministerios a su pueblo. Si Dios te da un ministerio es para que lo cumplas, para que des ese servicio. El verdadero ministerio es recibido en el Señor. El ministerio puede quedar sin cumplir. Uno debe mirar su ministerio para lograr cumplirlo. Debemos de animar a otros a cumplir ¿qué? Su ministerio. Animarnos siempre con palabras. Ahora estamos por la final, hermano. Es más probable, por lo tanto, que las palabras del apóstol no transmitan censura, sino que tengan la intención de incitarlo a una mayor diligencia y animarlo en la obra, ya que tenía tanta falsa doctrina y tantos falsos maestros con los que lidiar. Pensando en Arquipo como un pastor, hipotéticamente, un estudioso aplica el principio de mira que cumplas el ministerio. A él la iglesia es tu elemento apropiado, el púlpito tu ubi, tu lugar correcto. El santuario debe ser el centro de toda tu circunferencia. Verso 18 que vemos aquí en este verso, la conclusión, la salutación final. Dice la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordados de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Como era de costumbre, en ese tiempo,
Pablo generalmente dictaba sus cartas y firmaba personalmente una postdata con su propia mano. La expresión, acordaos de mis prisiones, hay mucha emoción, tristeza y fortaleza en esta sencilla frase. Pablo no solamente conocía el confinamiento y la soledad del prisionero, también tenía la incertidumbre de no saber si su caso ante el tribunal de César resultaría en ejecución. La cadena volvió a sonar cuando Pablo tomó la pluma para firmar el saludo. No era probable que él mismo las olvidara. Las referencias de Pablo a su sufrimiento no son súplicas por simpatía, es su clamor con autoridad, las garantías de su derecho a hablar. Y por último, ¿qué dice? La gracia sea con vosotros. La conclusión de Pablo es la única posible para el apóstol de la gracia. Al confrontar una herejía que enfatiza complicados misterios ocultos y la justicia a través de las obras, solo podemos avanzar con seguridad en la vida cristiana de una sola manera. ¿Cuál usted se imagina? La gracia de Dios. Sin la gracia de Dios un servidor no pudiera estar aquí. Hace mucho que fuera un santo llamado hermano en los cielos, recordado, ¿no?, por las iglesias del Señor. Pero aquí estamos, hermanos, para esforzarnos en ser siervos y siervas del Señor. Procuremos, esforcémonos en al menos ser siervos inútiles en el Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Bendito sea usted. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Ayúdenos a amarle más, a esforzarnos por ser siervos y siervas de usted. Guarda la puerta de nuestros labios, guarda nuestra lengua, Señor. Ayúdanos a no pecar. Una vez más, bendiga a aquellos ausentes aquí, aquellos que están afectados de salud. Una vez más, que tu poder sanador les llegue a ellos. Que tu gracia, Señor, los refresque, Señor, para gloria tuya. Los amigos que están a la distancia, para este sector, para este pueblo. Que tu gracia les ilumine, tu evangelio, tu Espíritu Santo convenza de pecado a aquellos que necesitan de ti, Señor. Y a los que estamos aquí, que sí reconocemos que necesitamos de usted, llénenos más y más de su gracia y ayúdenos a andar en santidad para su honra y para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos.